Bueno, este es un formato de práctico y de programación básica de métodos numéricos. ¿Sí? Este práctico uno van a ver que en general van a tener bastante problemas. ¿Sí? Si vemos este práctico, tiene 36 problemas. ¿Sí? A 3 semanas la razón de resolución de problemas tiene que ser unos 10 problemas por semana de su parte. Nosotros en general encaramos acá un ejercicio al principio, un ejercicio al final, entonces 6 resolvemos entre todos. Le van a quedar 10 ejercicios por semana. Si un estudiante tiene que, o esperamos nosotros, si bien la dificultad va creciendo, no es que es todo lineal, en 40 minutos, media hora, 40 minutos, una hora resuelve un problema, o sea que ustedes acá resuelvan 3, 4 o hasta 5 ejercicios y después en su casa van a tener que hacer 3, 4, 5 ejercicios. Eso es así y así es como se modulan las actividades en general. Además de esto, siempre nos piden tener más ejercicios para practicar, sobre todo para los parciales, si bien hay un parcial de simulacro y tal. Unos comentarios que nos hicieron es incorporar en los prácticos ejercicios de parciales. Este práctico tiene 3 ejercicios que cambiamos, sacamos algunos, pusimos otros. ¿Sí? Falta todavía, pero de los últimos el 32, 33, 34, 35 son de parciales. Los pusimos porque compañeros ustedes dijeron que sería bueno que se incluyan más. Y dije que además de esos ejercicios que son los que uno espera que puedan llegar a cumplimentar, tener el TP completo, hay ejercicios adicionales para el que diga completé todo pero quiero seguir practicando. Bueno, hay más. ¿Sí? ¿Hay que hacerlo? No necesariamente. Pero al que esos 36 le queden cortos, hay más. Esto también fue como respuesta a que sería bueno para los que completan todo tener más ejercicios para probar. Bueno, van a ver que los ejercicios, como estamos en una carrera de ingeniería, ¿sí? Si bien esta es una asignatura que depende de matemática, está enmarcada en planes de estudio de todas las ingenierías. De hecho, la mayoría del plantel docente tiene formación de ingeniero, ¿sí? Entonces van a ver que prácticamente todos los ejercicios tienen un contexto de una problemática que hay que resolver. En general no vamos a armar programas o aplicar métodos a funciones peladas o a cuestiones que no requieran un contexto físico asociado y un problema a resolver. Sí, porque el ingeniero resuelve problemas. Bien. Todos los prácticos además tienen videos incrustados, ¿sí? De YouTube. Entonces lo que vamos a hacer ahora en general va a estar en este video de introducción al TP1. ¿Sí? Hay una playlist de planilla de cálculo, ¿sí? Para ver cómo trabajar con celdas, cómo graficar y tal. ¿Sí? Y a medida que avanzan en el práctico van a ver que hay distintos ejercicios que tienen videos incrustados, ¿sí? Introducción clase 2 de 3 de tales ejercicios, video por acá, video por allá. Eso es algo que también les ha resultado positivo y que entonces tratamos de reforzar. Bueno, ya hablé bastante sin hacer mucho, así que lo que vamos a hacer es encarar este primer ejercicio, el 1 y el 2 vamos a hacer. ¿Sí? Nos habla de trabajar en la planilla de cálculo. Nosotros vamos a trabajar con dos software. Planilla de cálculo que puede ser planilla de cálculo tipo Excel o LibreOffice, ¿sí? El otro que recomendamos, que es libre y no necesita una licencia, ¿sí? Son muy similares, las funciones que vamos a usar, las operaciones que vamos a hacer son muy similares. Y ahora vamos a ver un poco cómo resolvemos un problema mientras vamos describiendo, para el que nunca usa una planilla de cálculo, cómo más o menos trabajar. Sí, recuerdo que en física 1 creo les hacían trabajar con una planilla mínima, sí, pero ahora vamos a un poco arrancar. ¿Alguna duda antes de empezar con este ejercicio 1? Bueno, nos habla que en la planilla de cálculo tenemos que armar una tabla similar a la mostrada en el recuadro, o sea, este recuadro de acá. Hay que usar fórmulas para completar los diámetros en metros de cierto tanque cilíndrico. O sea, tenemos un tanque que es cilíndrico de un volumen dado en litros. O sea, tenemos un volumen en litros. Nos dice, recuerde, para distintas alturas en metros. O sea, tenemos un volumen, ¿sí? Un tanque cilíndrico de un volumen dado en litros, ¿sí? Por ejemplo, 750 litros. Si tenemos distintas alturas, para mantener un volumen de 750 litros tendremos distintos diámetros. Entonces dice que tenemos que completar los diámetros
para un volumen fijo si las alturas cambian. ¿Sí? Como si alguien estuviera diseñando distintos tanques para un mismo volumen. Esto podría no estar, porque ya todos lo debían saber no de antemano, pero nos ayuda. Recuerde que el volumen de un cilindro B es pi por la altura, o sea, pi por el radio al cuadrado sería la superficie de una tapa, por la altura tenemos el volumen del tanque cilíndrico. Si no nos dijera esto, no nos va a quedar más opción que o acordarnos de memoria cómo es, o ayudarnos de algo para obtener una fórmula que nos permite relacionar altura, diámetro con volumen. ¿Por qué digo esto? Porque siempre, por más que esta asignatura es programación básica de método numérico, vamos a usar computadoras, es bueno tener un cuadernito y algo para anotar. Siempre el papel y la lapicera nos ayudan a ordenar ideas, a hacer esquemas, a sacar fórmulas que el enunciado no nos da, como han venido utilizando en otras asignaturas. Bien, básicamente tenemos que completar esto, ¿sí? Así que lo que yo suelo hacer es recortar con la herramienta de recortes, ¿sí? Al menos cuando explico los ejercicios, las cosas que me resultan necesarias para no andar yendo y viniendo de la planilla muchas veces, ¿sí? Entonces una de estas puede ser, bueno, ¿cómo es el formato de tabla que tengo que armar? Ah, es esta. Yo ya la tengo pegada con imagen, si una vez que la corté se copió, hice control V, o si no podría haber hecho pegar, ¿sí? Botón derecho, pegar y se pega. Control V corta, ¿no? Para pegar algo copiado. Y me interesa que el volumen es pi por la altura por el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces en algún punto yo voy a definir el volumen y no les mencioné nada de la planilla. La planilla, como ven, está organizada por celdas, ¿sí? ¿Cómo identificamos que son estos rectángulos chiquitos, ¿sí? ¿Cómo identificamos una celda de otra? Por su ubicación en esta planilla, ¿sí? La ubicación está dada por una columna, letra de columna, y un número que es la fila. Esta celda es la celda B3, ¿sí? Esta es la celda B3. Una celda puede contener un número y en general lo que yo quiero asignar lo puedo escribir con un igual, ¿sí? ¿Qué quiero almacenar en esta celda? Un número. Por ejemplo, el 1 de la altura. Bien, el primer valor de la altura era un número 1. Le puse igual a 1. Igual a 1,5. En general, por defecto, al estar instalado en español, ¿sí? El delimitador o el separador de decimales es la coma. Puede ser que si ustedes lo tienen en inglés o prefieren en inglés, tengan el punto, ¿sí? En Scilab vamos a ver que el delimitador es el punto. Acá por defecto yo tengo la coma. Eso puede variar y hay que verificarlo, ¿sí? Fíjense que si yo escribo 2.2, ven que no se me puso acá por defecto abajo a la derecha. Eso quiere decir que no interpretó este 2.2 como un número, y es porque el delimitador es la coma. Yo en vez de escribir igual al número, puedo escribir el número 2,2 y eso se interpreta igual y se asigna este valor numérico. 2.4 es el otro que tengo que completar. Así como asigno un valor numérico a una celda, ¿sí? Tengo la B1, la B3 con el 1, la B4 con 1,5, puedo guardar un texto. ¿Sí? Cuando yo quiera guardar un texto, puedo, ¿sí? Iniciar o indicarle que lo que voy a guardar, quiero que lo guarde como texto, iniciando con unas comillas dobles, ¿sí? Y voy a escribir altura, metros, y cuando termine de escribir todo el texto, voy a poner otras comillas dobles, ¿sí? Fíjense que yo fui bastante detallista, y sobre todo porque vamos a usar en el ejercicio 2 esto de queremos que nos muestre un texto o queremos que nos muestre un número, ¿sí? Pero cuando eso es un texto, si yo escribo directamente el texto, esto funciona igual, ¿sí? Pero ya vamos a ver que esas comillas dobles las vamos a tener que usar. ¿Hasta acá alguna duda? La celda B2 y la celda C2 contienen texto y las celdas B3 a B7 contienen números. ¿Están de acuerdo? Bien. Lo que me falta es definir el volumen, y acá como yo tengo que usar el volumen, voy a definir una celda numérica con ese volumen en litros, ¿sí? 705. Le pongo una L para que sea más claro.
Y me falta algo que por ahora el enunciado número 1 no me dijo, que es tipo. ¿Sí? Voy a dejar todos los valores centrados. Fíjense, seleccioné las columnas. Acá podemos elegir si queremos que esté centrado en alturas, ¿sí? O centrado en la posición horizontal, ¿sí? Puedo dejar todo centrado, eso como uno le quede cómodo o bonito, ¿sí? Y después, si yo quiero armar una tabla, ¿sí? Puedo seleccionar acá cuántos bordes o qué bordes quiero que me marque, los externos, todos los bordes. Bueno, en este caso le pongo todos los bordes y armé una tabla similar a la que nos indica, ¿sí? Bien, con las celdas numéricas yo puedo hacer operaciones. Fíjense que si yo tuviera un valor de altura y radio, podría multiplicarlos, ¿sí? O elevarlos al cuadrado. Entonces, ¿esto cómo se hace? Puedo a los valores numéricos que tengo en una celda hacerles operaciones, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir que la celda B4 la quiero multiplicar por 2, ¿sí? Este operador, ¿sí? Ustedes ya todos asocian este operador a la multiplicación, ¿sí? Es el que multiplica. Y fíjense cómo el resultado de esta celda, de la operación B4 por 2, fíjense que me marca qué celda está siendo utilizada, dio 3. ¿Sí? Porque 1,5 por 2 es 3. Nosotros vamos a trabajar con fórmulas que van a utilizar valores de otras celdas, ¿sí? En definitiva lo que estamos aplicando es la fórmula 2 por B4. Utilizamos la celda B4. Y esto lo que nos permite es, si nosotros queremos probar distintos valores de esta celda y tenemos muchos cálculos que dependen de ese valor, que se actualicen automáticamente. O sea, yo podría haber puesto un 3, pero no es lo mismo decir 3 a decir B4 por 2, ¿sí? Porque si yo a B4 lo cambio por un 2, ven como esta se me actualizó automáticamente, ¿sí? Tomó el valor nuevo de B4, lo multiplicó por 2 y me actualizó la celda, ¿sí? Entonces yo puedo tener una planilla de costos porque compro unos insumos, ¿sí? Puedo calcular en base a los precios de todos los insumos que me pasó el proveedor y decir, bueno, voy a gastar 500.000 pesos, ¿sí? Y si actualizo los valores de los insumos para los 2 meses, en 2 meses se me va a actualizar toda la lista de precios y mis costos, por ejemplo. Pero quedémonos con este ejemplo sencillo de el volumen y el diámetro. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué necesitamos? Elevar al cuadrado. Bueno, yo no abrí, pero si bien esto es programación en Scilab, los operadores que vamos a usar, que son los aritméticos que se describen acá, ¿sí? La mayoría son válidos para planilla: suma, resta, multiplicación, división y potencia, ¿sí? Si yo tuviera que elevar al cuadrado una celda, puedo hacer el número 2, la celda B5, igual B5 elevado al cuadrado, y eso nos da 4. Necesitamos el número pi, ¿sí? Y en general, si yo escribo 3,14 voy a estar cometiendo un error, ¿sí? Respecto a incluir mayores cifras significativas en esa expansión de ese número irracional, ¿sí? Entonces, si yo quiero el número pi, acá el enunciado nos lo decía, recuerde que puede usar la función pi, abro y cierro paréntesis, para obtener el valor de pi. Va a ser el primer ejemplo de una función predefinida que ya tiene Scilab, planilla de cálculo Excel, que también está en LibreOffice, en Calc. Fíjense que si pongo igual y una letra, me aparece una fx, no sé si ustedes la alcanzan a ver, ¿sí? Que viene de función. Y acá me lista todas las funciones que tiene con P: pago, Pearson, potencia, precio, promedio, probabilidad, promedio sí, bueno, un montón, que algunas vamos a usar y otras no, ¿sí? Y entre todas esas está pi, ¿sí? Si yo escribo pi, me indica ya, le queda solo esa función que empieza con pi y dice, devuelve el valor pi, 3,14, 15, con precisión de 15 dígitos, o sea, va a tener más precisión de las que yo puedo en general escribir. Me decía abrir y cerrar paréntesis. En general las funciones pueden requerir de un número o algo que yo le ponga adentro para devolvérmelo, ¿sí? Pero en este caso pi, como solo trata de evaluar o devolver el número pi, es la forma que vamos a tener de obtener. Distinto es, por ejemplo, la función raíz cuadrada, ¿sí? La función raíz cuadrada
dependiendo del software que tengan, en mi versión es R-quad. Devuelve la raíz cuadrada de un número. ¿Sí? Entonces yo hago R-quad y le tengo que poner un número dentro. Me está pidiendo que le ingrese o un número, y lo puedo hacer con una celda, o escribirlo yo un número. ¿Sí? Si hago la raíz de 2, me va a dar 141, que es la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Si hago la raíz cuadrada y le escribo el número 16, ven que me devuelve 4. El R-quad me permite calcular la raíz cuadrada. Bueno, ahora viene la pregunta: ¿cómo calculo el diámetro? Si tengo el volumen y la altura. O qué paso darían para ver cómo calculamos el diámetro si tengo el volumen y la altura. Despejar el radio. Bien. Despejamos el radio. Yo más o menos voy a improvisar un despeje por acá. ¿Sí? Si despejo el radio al cuadrado, paso dividiendo pi, paso dividiendo la altura, ¿no? Entonces voy a tener la raíz cuadrada. Ya escribo R-quad. Si bien no la voy a evaluar, ya sé que R cuadrada es la raíz cuadrada. ¿Sí? Voy a tener simbólicamente, esto es lo que harían ustedes en su cuadernito: B dividido el número pi dividido h. O sea, B dividido pi dividido h, y le hago la raíz cuadrada. Esto es el radio. ¿Me está pidiendo el radio? Lo tengo que multiplicar por 2. Entonces el diámetro es 2 por el radio. Y si quieren hacer todo en una sola fórmula, para no tener que crear una columna, podría calcular una columna de radio con esto y después multiplicarlo por 2 a esos valores, calcular el diámetro. Pero como es sencillo, directamente el diámetro, y esto es lo que me interesa, es 2 veces la raíz cuadrada del volumen dividido pi dividido h. ¿Sí? Bueno, vimos multiplicación, vimos raíz cuadrada, me faltó la división. ¿Sí? Si quieren hago acá igual 2 o la celda B5 divido la celda B4, 2 dividido 1,5, bueno, me da 1,33, ¿no? Es 2 dividido 3 medios, me queda 4 tercios, que es 1,33. ¿Sí? Entonces, bueno, el operador es la vara. Entonces, si yo quiero calcular el diámetro para una altura de 1 metro, es razonable escribir 2 por la raíz cuadrada de el volumen dividido el número pi. Puedo usar si quieren, la celda C9, que tiene la función pi evaluada, o puedo escribir pi, abrir paréntesis y cerrar paréntesis, y acá puedo dividir por la altura. ¿Sí? Como no podía cliquear esta, fui para abajo y toqué la flecha para arriba, que es la B3, ¿sí? La primera altura. Acá siempre hay que tener relativo cuidado, ¿sí? ¿Cómo se interpreta esto? Como en la mayoría o en casi todas las calculadoras que puedan tener ustedes y hayan probado, ¿sí? Esto se divide por C9 y el resultado se divide por B3, que es lo que quiero hacer, ¿sí? Esto no está haciendo divido por C9 y multiplico por B3. Esto divide por C9 y también divide por B3 al resultado que hizo primero, que es lo que queremos hacer: dividir por pi y dividir por h. Si quieren, lo probamos acá. Pongo un 3. Fíjense que si hago 1, lo divido por 2 y lo divido por 3, ¿sí? Esto me va a dar un sexto, que es 0,1667. 1 dividido 6. ¿Se ve? 1 dividido 2 dividido 3 es un sexto. ¿Sí? Si yo quisiera usar el producto en mi denominador sería 2 por 3. Yo lo que tengo que hacer es, este es mi numerador, B3 es mi numerador, abro un paréntesis y hago el producto de 2 por 3. 1 dividido, abro paréntesis, cierro paréntesis, eso me define el denominador, que es 2 por 3. Entonces, si tengo dos términos que se están multiplicando en un denominador, puedo o multiplicarlos, pero tengo que usar paréntesis, o dividir por B5 y también dividir por B8. ¿Se entiende? Son las dos opciones. Es importante que esto se saquen la duda, si no después lo pueden probar o consultar, o para evitar errores. A veces nos termina pasando ese de que en vez de estar dividiendo estamos multiplicando.
Entonces esta cuenta se hace bien, se está dividiendo por pi, se está dividiendo por h. Y resulta que para un tanque de 750 litros y una altura de 1 metro, el diámetro me da 31 metros más o menos. ¿Les parece más o menos acertado? ¿O cercano a algo que podamos encontrarnos en nuestra vida cotidiana? ¿Sí? ¿Alguien vio el tanque de su casa más o menos? ¿Cuánta altura tiene? ¿De agua, no? ¿Nadie vio un tanque de agua? Los tanques de agua domiciliarios, ¿cuántos litros tiene el tanque de su casa? ¿Cuánto? 800. ¿Cuánta altura tiene? Más o menos. Metro y medio. ¿Cuántos metros de diámetro tiene? ¿Y cuánto nos está dando? 31 metros, un tercio de cuadra, más o menos. ¿Sí? Entonces, ahí yo digo, pará. El tanque de mi casa, como dice el compañero, no tiene. Tengo 800 litros y tendrá metro y medio y tiene 2 metros de diámetro, 1,5 metros de diámetro. ¿Sí? Bueno, ¿dónde puede estar nuestro problema? Y yo quiero el diámetro en metros. Y yo despejé, todo eso lo hice bien. ¿Dónde puede estar el problema? ¿Cómo puedo asegurar que esta distancia, digamos, diámetro, esté en metros? ¿Qué tengo que verificar que haya consistencia en qué acá adentro? Que el radio esté en metros, ¿sí? O lo que es lo mismo que acá adentro, si hago una raíz cuadrada, todo lo que esté acá adentro de esta cuenta me tiene que dar en metros al cuadrado. El volumen, ¿en qué unidades está? Ajá. Y si divido litros por metro, ¿qué tengo? Y lo que tengo es un problemita dentro de mi problema, y es que yo tengo que tener una consistencia en las unidades físicas para que mi resultado sea el esperado en metros. ¿Cómo podemos relacionar los litros con los metros? ¿Eh? Claro, con los metros no puedo, profe, ¿qué está diciendo? Con los metros cúbicos, me dice el compañero. ¿Sí? Y ahí es como uno más o menos recuerde, o tendrá que ir a buscar una equivalencia, pero en general un litro es un decímetro cúbico. Si queremos pasar a metro cúbico, tenemos que dividir por 1000. ¿Sí? En general 750 litros entonces van a ser ¿cuántos metros cúbicos? 0,75. ¿Sí? Entonces la cantidad de litros que yo tenga la divido por 1000. Y esto le pongo, si quieren, metros cúbicos, como para acordarme de que es mi volumen en metros cúbicos. Y ahí sí, cuando yo tenga B en metros cúbicos dividido por H, que está en metros, me queda metro cúbico dividido metro cuadrado. Raíz cuadrada del metro cuadrado me da metro. ¿Sí? Entonces es importante, si no tengo la fórmula, ver cómo la obtengo. Y una vez que obtengo la fórmula y tengo que responder a un problema, que mis resultados sean razonables y consistentes en sus unidades. No va a ser solamente armar un programa que me resuelva algo o que sea un algoritmo que funcione, sino que la solución que tenemos que dar tiene que servir en un contexto. Y en este contexto, esta solución no nos sirve. Por más que hicimos un montón de cosas bien, ¿sí? A nivel manejo de celdas, despeje de ecuación y tal, nos faltó una parte. Que es, voy a pararme acá y usar 0,75 metros cúbicos. Y ahora, en base a lo que nos dijo el compañero, bueno, más o menos 1 metro de diámetro va a andar bien. O es más o menos razonable para mi tanque cilíndrico. ¿Cómo puedo hacer para calcular el siguiente? ¿Sí? Yo puedo seleccionar todo, control C o copiar, ¿sí? Venir a la siguiente, pegar, ¿sí? Pero resulta que este volumen lo tengo que usar, el número pi lo tengo que usar, pero la altura la tengo que mover. En vez de B3, ¿qué tendría que venir? B4. ¿Sí? Puedo borrar el 3 y poner un 4. Fíjense que se me va a ir y va a aparecer acá, que es la altura que tengo que usar. El tema es que pasa que yo tengo 20 alturas distintas. ¿Sí? Voy a estar copiando, pegando y modificando. Entonces, ya varios de ustedes deben conocer que hay una forma en la que yo puedo repetir una fórmula, ¿sí? En la que yo, lo que llamamos arrastrar una fórmula y se vaya computando la fórmula para distintos valores, en este caso de altura, ¿sí? Este 3 no va, quedó para una prueba de división nomás. Voy a borrar estas cosas que no nos sirven, ¿sí? Dejo el número pi que sí lo usamos, ¿sí? Entonces lo que yo quiero básicamente es que, y vamos a ver cómo funciona esto de arrastrar. Fíjense cómo el cursor cambia, ¿sí? A esa cruz fina negra. Si mantengo apretado y arrastro,
fíjense que hace algo, pero me da errores. Valor y división por 0. Fíjense que esta era mi primera cuenta. Cuando voy a la segunda y yo arrastré para abajo, fíjense cómo las celdas en las que yo tenía volumen, altura y número pi, al arrastrar una fila hacia abajo la fórmula, bajaron todas una fila. ¿Se ve? Se mantuvieron en la columna, pero bajaron todas una. Entonces esto va a ser práctico, porque yo estiro para abajo y quiero que se mueva la altura. Pero quiero que se mueva el volumen y el número pi. No. Esos quiero que se queden fijos a pesar de que yo arrastre. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llamar anclar una celda. ¿Sí? Hago control Z, anulo ese pasito de arrastre. ¿Sí? Y yo a B3 quiero que quede libre para moverse, pero a D1 quiero que quede anclado. Me voy a parar dentro de la fórmula, ven que el cursor lo paré en D1 y ahí voy a tocar F4. Fíjense cómo me aparecen dos símbolos, ¿sí?, de pesos, vamos a decirlo así, a la izquierda de la columna de la fila. Eso quiere decir que si yo arrastro mi fórmula en filas, no se va a modificar la celda, y si la arrastro de manera horizontal en columnas, tampoco. Puede ser que yo quiera fijarlo solo en alguno de los dos movimientos. En general nosotros o vamos a tener celda anclada o no vamos a tener celda anclada, que es el primer clic de F4. Y el número pi también. Fíjense que si vuelvo a apretar F4 aparecen combinaciones con un solo símbolo, o sea, anclando en movimiento vertical, o sea, en fila, o fijando solo, anclando solo en columna. Sin anclar, y acá tengo lo que hacer. ¿Sí? Fijé el volumen, fijé el número pi, le doy enter, y ahora se supone que cuando yo arrastre, el único que se movió fue la altura. Y de esa manera yo escribo la fórmula una sola vez y calculo el diámetro para distintos valores de altura. ¿Alguna duda? Con esto repasamos rápidamente. Acuérdense que el que por ahí no haya podido seguir toda esta explicación va a tener o este video grabado o también la playlist de planilla de cálculo y varias herramientas más para avanzar. Pero aprendimos un poco cómo trabajan las celdas, cómo están organizadas, que podemos poner texto, podemos poner números, que podemos hacer cuentas con los números, que hay funciones para trabajar con los números y tal. Y ahora lo que vamos a ver es qué nos dice el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice, a la planilla de cálculo del ejercicio anterior, completarle la columna tipo con el texto muy esbelto, si el tanque tiene una relación altura sobre diámetro mayor que 2, y normal en caso contrario. Con los datos dados, los dos primeros tanques serán normales y el resto muy esbelto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fijarnos cómo es la altura dividido el diámetro, cómo es esa relación. La relación altura-diámetro es mayor que 2 o no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Venir acá, a mi planilla, ¿sí?, armar una altura sobre diámetro, ¿sí? Esto lo voy a mover a otro lado, ¿sí? Altura sobre diámetro. Y fíjense que puedo calcular para cada tanque altura dividido diámetro. Esa es la relación altura sobre diámetro. Altura dividido diámetro. Acá no tengo que anclar porque quiero que vaya cambiando la altura y el diámetro de cada tanque, ¿sí? Altura sobre diámetro. Fíjense que no fijé y arrastré, ¿sí? Y me dice, los que son mayor que 2 son muy esbeltos y si no son normales. Estos dos son menores que 2, o sea que son normales. Estos tres son mayores que 2. La relación altura sobre diámetro, entonces debían ser muy esbeltos. Entonces acá me tiene que aparecer normal, normal, muy esbelto, y yo no lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer la computadora. Entonces tenemos que tomar una decisión. Dependiendo de esta relación, de este valor, yo tengo que o mostrar el mensaje normal, ¿sí?, o mostrar el mensaje muy esbelto. Pongo comillas para que nos acordemos qué era lo que iniciaba y cerraba el texto, ¿sí? Y solo tiene que tomar esa decisión. Nota, utilice la función si para determinar el texto que corresponde en cada caso. Entonces hay una función si que nos permite elegir qué valor mostrar en una celda, sea numérico o en este caso entre dos opciones de texto. Tengo dos opciones de texto la función esta nos va a permitir elegir. Si bien esta explicación ya la van a ver con Claudio, es
Ajá, las estructuras de control, bien. ¿Sí? Lo que nosotros queremos chequear es una condición. ¿Sí? Una condición es una expresión lógica que tiene como resultado los valores verdaderos o falsos. ¿Y qué condición quiero chequear yo acá? Quiero chequear que si la altura dividido el diámetro es mayor que 2, esa es la condición. Cuando yo estoy comparando si esto es mayor que 2, eso puede ser verdadero o puede ser falso. Acá lo que tenemos es, de esto que estoy hablando, un diagrama de flujo. ¿Sí? Esto es una herramienta opcional, alternativa. Hay algunos ejercicios que hablan sobre el diagrama de flujo, que es básicamente ordenar nuestro programa o la toma de decisiones dentro de un programa que hagamos nosotros. ¿Sí? Esto es el diagrama de flujo de esta estructura sí o de selección. Fíjense que yo, para que sea más práctico, dije que X es altura dividido el diámetro de un tanque, ¿no? Si yo tengo ese valor, lo que tengo que hacer es fijarme si X es mayor que 2. Si eso resulta verdadero, que la altura sobre el diámetro es mayor que 2, tengo que mostrar el mensaje muy esbelto. Y si eso fue falso, tengo que mostrar que es un tanque normal. Y termino. Es decir que la estructura o la estructura de control de selección me permite seleccionar qué instrucciones ejecutar en mi programa o en mi código, ¿sí? Lo vamos a ver en la planilla y también lo vamos a ver al final de la clase en sí. Entonces lo primero que necesito es chequear esta condición. ¿Cuál es la prueba lógica que quiero hacer? Altura de diámetro mayor que 2. Esa es la prueba lógica, primera cosa que necesito. La segunda cosa que necesito es qué pasa si eso es verdadero. Mostrar el mensaje muy esbelto. Y la otra cosa que necesito es qué pasa si esto es falso. Mostrar el mensaje normal. Entonces, cada condición sí, que en inglés se traduce if, y es lo que vamos a usar en Scilab, ¿sí? Es sí. Primero va la prueba lógica, después va qué pasa si esto es la prueba lógica da verdadero, y después qué pasa si da falso. Entonces fíjense que si yo escribo sí acá, me dice comprueba si se cumple una condición, devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Abro paréntesis. Fíjense que acá se puso en negrita lo que yo voy a estar completando. Sí, prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Una operación que da resultado verdadero o falso. En este caso es la comparación con el operador de mayor, ¿sí? Si la altura sobre diámetro es mayor que 2. ¿Bien? Entonces sí, acá yo ya tengo el valor de altura sobre diámetro. Si E3 es mayor que 2, y eso es lo que va a dar verdadero o va a dar falso. Ahí termina la prueba lógica que yo quiero hacer. ¿Es la altura sobre diámetro mayor a 2? Entonces, si eso pasa, fíjense que acá, después de prueba lógica, había un punto y coma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo separo estas tres cosas? Prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso, se separan con punto y coma en mi caso. Dependiendo del software que tengan instalado y la versión, pueden ser otros separadores. Pero acá nos avisa cómo es. Prueba lógica, punto y coma. ¿Cuál es el valor si es verdadero? ¿Qué valor quiero que adopte la celda si la altura sobre diámetro es mayor a 2? Que sea muy esbelto. Entonces pongo con comillas dobles el texto muy esbelto. Y ahí terminó lo que yo quiero hacer o lo que quiero que muestre cuando el resultado es verdadero. Punto y coma. ¿Cuál es el valor si esto es falso? Si esto es falso, quiero que muestre el texto normal. ¿Qué me falta? Cerrar el paréntesis de toda la estructura así. ¿Sí? En este caso, el primero no da mayor que 2, entonces me muestra normal, ¿sí? Cuando evaluó altura sobre diámetro, que es 1,02, dijo, ¿1,02 es mayor que 2? No, entonces muestro normal. Si quieren repasamos la condición en el enunciado, que nos dice, el texto muy esbelto, si el tanque tiene una relación altura-diámetro mayor que 2. O sea, cuando es mayor que 2, es muy esbelto. Caso contrario, si eso es falso, se muestra normal. Cuando arrastremos, se van a ir usando las distintas alturas sobre diámetro de cada tanque, ¿sí? Y fíjense cómo, cuando esto dio mayor que 2, dio verdadero, se muestra el texto muy esbelto. Y si no, normal. ¿Se ve? Bueno, lo que acabamos de ver es cómo en planilla implementamos una de las estructuras de control, ¿sí?, que vamos a trabajar. La estructura de selección, que es la estructura sí o estructura if, y después vamos a ver dos estructuras más y con todas ellas vamos a resolver un montón de cosas. Así que es importante ya desde ahora
ir teniendo presente que esta estructura condicional o de selección nos va a acompañar a lo largo de toda la cursada. ¿Alguna duda? Bueno, con esto terminaría, ¿sí?, la introducción. Vamos a repasar brevemente cómo vamos a trabajar o cómo lo recomendamos, o una forma para graficar funciones, ¿sí?, de una variable en planilla. ¿Sí? El ejercicio 5 nos decía, dadas las siguientes funciones, nos da dos opciones. Vamos a trabajar solo con la 5A nosotros. ¿Sí? Voy a recortar esto. Nosotros podemos tener en una misma hoja de cálculo, decir, yo acá resolví, le cambio el nombre, los ejercicios 1 y 2, ¿sí? Y en esta cambio de hoja, y acá voy a resolver el ejercicio 5A, por ejemplo. ¿Sí? Así no tenemos que hacer un libro para cada práctico, yo después lo guardo, le pongo TP1 y tal. Creo que copié la función que queremos graficar y nos dice generar una tabla de valores para cada función. Vamos a hacer solo la A, menos 5, 5, nos dice usando solo valores enteros de X, o sea que va a ser menos 5, menos 4, menos 3. Y después nos dice nuevas tablas de valores para la función A en el mismo intervalo usando otros espaciamientos, 0,5, 0,25 y 0,1. Entonces, vamos con el punto 1. Para nosotros graficar en planilla vamos a necesitar tener esa información organizada en básicamente dos columnas, que vamos a tener valores de X y valores de f de X. ¿Sí? Voy a centrar esto, ¿sí? Voy a poner en negrita si quiero. El primer valor, como en el intervalo menos 5, 5, va a ser menos, puedo empezar en menos 5 e ir incrementándole de uno en uno. Una forma rápida, si uno quiere tener ese incremento ya fijo y no modificarlo en nuestra planilla, es, pongo el primer valor de X, que es menos 5, y pongo el segundo valor que le corresponde al incremento, ¿sí? Pongo menos 4, que sería el siguiente para un incremento de uno en uno. Con dos valores, cuando yo los selecciono los dos y arrastro, Excel se da cuenta que esto es una sucesión y que empezó con un menos 5, después con un menos 4. Entonces la lógica le dice que el siguiente es un menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se ve? Y ahí generé valores de X espaciados entre 1 y 1. El otro punto que me decía, que empiece en menos 5, pero que vaya de 0,5 o 0,25. Si quieren pruebo con 0,25, el siguiente sería, le sumo 0,25, 4,75. ¿Sí? Y si hago esto, se va a dar cuenta de que yo fui sumando 0,25. ¿Sí? Voy hasta 5. Y tengo mis valores de X. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Lo que yo voy a hacer ahora es, para cada valor de X tengo que evaluar esto. Coseno de X. Fíjense que me está diciendo X, entonces va a ser un número real. ¿Sí? Por defecto, las funciones trigonométricas esperan un número que va a ser interpretado como un ángulo en radianes, ¿no? Entonces estos serán menos 5 radianes. O sea, si 2pi es más o menos 6,28, esto fue negativo, o sea que fue en sentido de las agujas del reloj, va a caer en el primer cuadrante, ¿no? Dio casi una vuelta, un poco menos. ¿Sí? Eso se interpreta en menos 5. Digo esto porque, salvo que nos diga el enunciado que los datos del argumento están en grados sexagesimales, que nos diga va de 0 grados a 360 o de 0 a 90 o de 45 grados, solo en esos casos el 45 grados va a haber que convertirlo a radianes, que es lo que interpreta esto. Pero si nos dice coseno de X, nosotros ponemos números reales acá, es coseno de X menos X sobre 3. ¿Sí? Y por ahí yo lo mencioné, pero en el único caso es cuando nos diga es 45 grados. Entonces lo que tenemos que hacer es a estos 45 grados, ¿sí?, multiplicarlos por pi, por ejemplo, y dividirlos por 180. ¿Sí? Entonces yo tengo la proporción, ya trabajaron con proporción en el de los kilómetros y los litros, ¿no? La proporción es pi cada 180 grados. ¿Sí? Divido los grados, multiplico los grados, me queda pi radianes. ¿Sí?
el ángulo por pi sobre 180, estoy convirtiendo de grados sexagesimales a radianes, ¿sí? Si no, esta es la función radianes. Convierte grados en radianes, ¿sí? Radianes de 180 es pi. O sea, como quiera. Sí, pero solo lo tengo que hacer cuando mi enunciado me hable de grados para el ángulo. Si no, por defecto me dice coseno de x es el número real. Ya está. ¿Tengo que anclar alguna celda acá antes de arrastrar? No, como dice la compañera, porque lo que yo quiero es, me vuelvo para abajo, tiene que evaluarse coseno de menos 4 sobre 3. Entonces voy a arrastrar directamente. Y es coseno de cada valor. Una vez que tengo los valores, ¿sí? Para insertar un gráfico, puedo o ir a insertar un gráfico, en este caso el gráfico, cuando tenemos valores de y en función de x, es dispersión, ¿sí? Inserto un gráfico de dispersión, también conocido como un gráfico de xy, ¿sí? Entonces, el gráfico es de dispersión. Puedo insertarlo vacío y después darle datos. Lo más práctico es, y por eso ordenamos una columna los valores de x y la siguiente columna hacia la derecha los valores de f de x, porque puedo seleccionar todos los datos x e y que les corresponden, y una vez seleccionado insertar gráfico de dispersión. Y acá tenemos para elegir solo puntos, es decir, lo que nosotros estamos dando es de menos 5 a 5 y todos estos son pares de valores x, y que se representan en el plano, ¿sí? Como ustedes dibujaban cualquier función x, y, pero en estos son solo puntos, lo que definimos en la planilla. Esos puntos se pueden o unir de forma suavizada, ¿sí? La planilla de cálculo aproxima así una curva que pase por esos puntos de forma suave, o la que recomendamos, sobre todo en vistas del práctico 2, es con marcadores en los puntos y líneas rectas o con líneas rectas. Fíjense que en este primer gráfico, si yo uso marcadores y líneas rectas, esto me dice que es una serie de datos. En un gráfico puedo tener más de una serie de datos, ¿sí? Básicamente fíjense que me muestran los marcadores, porque empiezo en menos 5, en menos 5 más o menos la imagen es cercana a 2, 1,95, ¿sí? Cada uno de estos puntos es cada uno de los elementos de la tabla. Cuando llego a 5 más o menos tiene que valer menos 1,30 y pico, ¿sí? Menos 1,38. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Y por qué hacemos este ejercicio? Comprobar distintos incrementos, porque van a ver que cuando yo haga lo mismo para un incremento más pequeño, obviamente esta curva que tenía bastantes partes con líneas rectas abruptas se va a suavizar bastante. Y lo que vamos a hacer, voy a ir corriendo esto para la derecha, así puedo armar mi tabla tranquilo. Tengo mucho zoom en las celdas para que ustedes vean, entonces eso me acoto un poco. En vez de escribir la fórmula respecto de este valor de x, como mi celda no tiene ningún dato anclado, nosotros sabemos que cuando tenemos algo anclado lo podemos, si yo lo muevo, lo copio y lo pego, va a quedar la celda anclada. Pero en este caso, si yo copio y pego, fíjense que esta fórmula esperaba la celda en la misma fila de columna anterior. Entonces cuando yo la pego acá, también espera la misma fila columna anterior, ¿sí? Entonces yo escribí la fórmula una sola vez, ¿sí? Pero para mi nueva tabla copié, pegué y automáticamente se hizo lo que yo quería, coseno de x menos x sobre 3. Una forma práctica para arrastrar cuando tengo muchos puntos, ¿sí? En vez de seleccionar acá y arrastrar hasta ese final, que no es tampoco muy tedioso, cuando ya tengo la columna de la izquierda acotada, es hacer doble clic y va a arrastrar solo mientras tenga valores distintos a algo nulo en la columna de la izquierda. Entonces fíjense, me paro como si fuera a arrastrar y hago doble clic y solito arrastró hasta el 5, que es lo que necesito. ¿Sí? Bueno, voy a seleccionar, para esto sí un poco vamos a mantener el procedimiento. Me vengo un poco para arriba para que el gráfico quede cercano al otro. Voy a insertar gráfico de dispersión, marcadores y líneas rectas, que fue el que usé recién, pero fíjense que ahora entre menos 5 y 5 con el incremento de 0,25 tengo un montón de marcadores que me hacen
a esta curva. Sí, así que lo que voy a hacer es sacarle los marcadores. Para eso vamos a cambiar tipo de gráfico y lo voy a hacer solo con líneas rectas. Fíjese que a pensar, como están muy cerca los valores, ¿sí? A pesar de que uno con líneas rectas ya obtengo una curva bastante suave. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Básicamente que un incremento más pequeño, dado un mismo intervalo, me va a dar una curva más suave, ¿sí? O una mejor representación de la función. Por otro lado, ¿qué costo pagué? Tener una tabla bastante más extensa. Entonces nosotros tenemos una relación de compromiso entre el intervalo en el que yo quiero graficar, el incremento lo más chiquito que yo pueda y la cantidad de puntos que voy a tener. ¿Sí? Como regla general, cuantos más puntos mejor para graficar una función. Hay gente que ya está graficando, terminando de graficar la función b, del inciso b, y se va a dar cuenta de lo que hablamos respecto de elegir un incremento adecuado. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Estas son un poco las cuestiones básicas de cómo armar una tabla y graficar. No hay mucho más. Lo último que voy a agregar es que yo definí dos valores para generar la tabla, ¿sí? Si yo quiero generar una tabla nueva con el incremento de 0,1, por ejemplo, ¿sí? Lo que puedo hacer es definir una celda de incremento. Le pongo un texto nomás y acá defino el valor numérico. Quiero que sea 0,1. ¿Y qué tengo que hacer como operación con estas dos celdas para obtener el valor siguiente de X? A esta de acá, ¿qué tengo que sumar? La celda de 0,1. ¿Algo más les parece que tenga que hacer? ¿A quién? A 0,1 fijarla. F4, ¿para qué? Para que cuando yo arrastre, ¿sí?, me quede siempre el valor anterior que tengo más el incremento, ¿sí? Bueno, van a ser bastantes valores, ¿sí? Dependiendo de cuán quisquilloso sea el mouse, ¿sí? Y después vengo acá y lo estiro. Fíjense que yo, sin tener que deseleccionar, como cuando yo estiré se me quedaron todos seleccionados, mantuve apretado Shift y toqué el cursor de la izquierda y se me seleccionaron todos, ¿sí? Ahora esto lo voy a anotar después de hacer el gráfico, pero sí, y ese sería mi tercer gráfico. Pero si yo voy para atrás, lo que van a ver que hice es Shift más la flecha para la izquierda, ¿sí? Acuérdenselo porque voy a hacer Control Z, ¿sí? O bueno, lo vuelvo a escribir, ¿sí? Estiré, tengo todos mis datos, generé el primer valor. Lo que voy a hacer es después Shift más cursor para la izquierda de mi teclado, ¿no? Entonces vengo acá, hago doble clic. Cuando hago doble clic se estira todo hasta abajo. Yo ya sé que se estira hasta abajo. Y ahora que tengo todo seleccionado, quiero seleccionar también la misma cantidad de elementos que la columna anterior. Mantengo apretado Shift, cursor para la izquierda. Ven que se seleccionaron todos y no tuve que andar correteando con el mouse. Entonces un poco que ya se pierde el problema ese. Uy, son muchos puntos, ¿sí? En general, muchos puntos, sin exagerar, tampoco ponerse a hacer 1000 puntos con una función, pero en general muchos puntos, 50, 100 puntos para una función, no vienen mal. Van a tomar sentido en 3 semanas, pero como para que lo vayan pensando, ¿sí? Insertamos gráfico, dispersión, líneas rectas. Y lo que vemos acá es que básicamente respecto de usar 0,1 o usar 0,25, la verdad es que vemos prácticamente el mismo gráfico y no hay mucho más. Bueno, lo vamos a dejar por acá como para que ustedes sigan completando lo que queda, pero ya vimos más o menos cómo graficar, trabajar con tablas, etcétera. Cuando venga y retomemos planilla, porque las próximas 2 clases van a ser sobre Scilab, cuando retomemos planilla en la primera clase del Práctico 2, vamos a ver un poquito más, vamos a ver cómo hacer zoom en los ejes, nos van a interesar ciertas partes de ciertos gráficos que van a tener otro sentido.
Así que bueno, avancen con estos ejercicios y ahora a las 7:20. Lo que por ahí me faltó de que veamos así muy por encima, ¿sí? Con Claudio no llegaron a ver nada de Scilab. Ay, ay, ay. Me va a decir que expiró. Bueno. Pero sí vieron un poco de errores, ¿no? Les habló de las computadoras, de qué son los métodos numéricos, de los errores. Ah, yo ya lo tenía abierto, pero iba al principio esto. No, no era acá. Acá, conceptos generales. Esto bien. ¿Sí? Y en un momento hablaron de, bueno, los tipos de problemas, sistemas, algoritmos, y después vieron que hay errores, ¿sí? De redondeo y de truncamiento, ¿sí? Con los cuales nosotros vamos a evaluar nuestros métodos, ¿sí? Cuando veamos métodos vamos a ver de qué va este error de truncamiento, pero fíjense que errores de redondeo les hablaba de las computadoras manejan suficientes cifras significativas de forma tal que los errores de redondeo casi no influyen. Sin embargo, algunas veces ocurren y colocan ciertos métodos numéricos en una zona de incertidumbre. ¿Sí? Entonces, nos habla de que las computadoras manejan suficientes cifras significativas, pero algo pequeño, ¿sí? En errores de redondeo. Eso quiere decir que las computadoras no tienen infinitas cifras decimales para almacenar la información. Y seguramente los que armaron el gráfico habrán visto en el paso de 0,25 que cuando llegan para un x de 0 da 0. Y que cuando llegan al 0 para un incremento de 0,1, ¿qué me está dando? Me está dando menos 1,027 por 10 a la menos 15. O sea, por 10 a la menos 15 es un número chiquito, pero no es 0. Es un número negativo muy chiquito. ¿Sí? ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué no nos pasa en este caso? Bueno, básicamente sí les suena que las computadoras trabajan en forma binaria, con ceros y unos. Sí les suena a todos, ¿no? Bueno, al que no, entiendo que no va a ser difícil de imaginar. Son ceros y unos, hay dos valores posibles, ceros y unos. Si tengo solo un 0 o un 1, tengo dos valores posibles. Si agrupo dos, puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, tengo cuatro valores posibles. Y así en general los números son posibilidades de ceros y uno. Puedo tener o 2, 4, 8, 16. Por eso habrán visto que sus capacidades de disco rígido o de memoria, ¿sí? De las SD y tal, no, son 64 GB o son 128 o son 512. Bueno, todas ellas son potencias de 2. ¿Sí? 2 a la algo, ¿sí? 2 a la 8, por ejemplo, ¿sí? Me da 256. Entonces esos números no son porque internamente el espacio en el físico, en la memoria, me da algo 256. No, es la cantidad de ceros y unos agrupados, en este caso 8, por así decirlo, que me dan 256 combinaciones posibles. Resulta que 0,25 sí es una potencia de 2, ¿sí? Porque si hago 2 elevado a la menos 4, a la menos 2, ¿sí? 2 elevado a la menos 2 es 0,25. Entonces, como lo que sea potencias de 2, la computadora va a poder hacer la suma, la resta, todo sin problema, sin error. Porque adentro tiene ceros y unos que representan perfectamente las potencias de 2. El tema es que 0,1 no es una potencia de 2. Entonces, para representar el 0,1 en como potencia de 2, tiene que ir descomponiendo. Tiene que ir, bueno, 2 a la menos 4, más algo de 2 a la menos 6, más un poquito de 2 a la menos 8, más un poquito de 2 a la menos 15. Y eso se puede hacer una serie tan larga que no tiene los suficientes ceros y unos para representarlo, porque eso es fijo. La cantidad de ceros y unos que se asigna para representar es fijo. Y dice, bueno, te voy a dar casi 0,1. Te doy 0,1 pero con un pequeño error de redondeo. ¿Por qué? Porque las cifras significativas que tengo para representar ese número no me alcanzan. O si tuviera un tercio. ¿Sí? Es más evidente, pero a veces en números que nosotros en el sistema decimal tendríamos que llegar, tengo que llegar al 0 sin problema. Como no puedo representar ese 0,1 exactamente, yo voy a, mira, te estoy sumando casi 0,1, pero no es 0,1. Y al resultado le sumo casi 0,1, pero no es 0,1. Y eso lo repito. Y al final digo, ¿sabes qué? Tendría que darte 0, pero de tantas veces que yo le fui errando un poquitito, llegamos a que en vez de 0 es menos 1 por 10 a la menos 15. Evidentemente ese 0,1 es un poquito menos de 0,1. Este es el primer síntoma que tenemos de un error de redondeo.
¿sí? La máquina no puede representar al 0,1 exactamente. Y ese pequeño error se va propagando. Cuantas más cuentas haga, más lejano del 0 en general va a estar este resultado. Lejano del 0 entre comillas, porque estamos hablando de una distancia por 10 a la menos 15. Entonces, en términos de nuestro resultado, salvo que justo nuestro resultado necesitemos que la precisión sea por 10 a la menos 20, ¿sí? Bueno, ahí sí tenemos un problema. Pero en general nuestros órdenes de magnitud van a estar bastante lejos de este error de redondeo que nos va a afectar un poquito. Bien, bueno, eso como dato de color para el que vio esto y le llamó la atención, y ya queda explicado un poco a partir de esto de los errores de redondeo. Ya vimos trabajo con planilla, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es introducir Scilab. Hay un instalador ahí en el campus, yo tengo el 551. El año pasado salió la 2024 y la cursada anterior usó la 2024 y anduvo bien, sin inconvenientes, así que pueden instalar la que quieran. Es un software libre y relativamente liviano, ¿sí? Yo cuando lo ejecuto se me abre esto que dice Scilab 5.5.1 console de consola, ¿sí? Consola. Hace una inicialización, ¿sí? Y después se queda acá en esta línea esperando instrucciones o comandos, ¿sí? El primer ejercicio nos habla de escribir en la consola de Scilab, que es lo que se me acaba de abrir, los comandos dados e indicar los resultados obtenidos, ¿sí? No vamos a repasar todos, ustedes tienen que probar varios y tienen que ir anotando, pueden no hacerlo acá, hacerlo en un cuaderno, donde ustedes quieran, cuál es el resultado obtenido, ¿sí? Entonces, vengo acá, 1.2 más 3.5 y me está diciendo ANS, viene de answer, de respuesta en inglés, dice, mira, la respuesta a esa instrucción es 4.7. Entonces, ¿qué hizo? Sumó 1,2 más 3,5 y le dio 4,7. Y la primera conclusión es que el delimitador de decimales va a ser el punto. Y tenemos que tener bastante atención en esto a partir de ahora, ¿sí? Fíjense que la misma cuenta, pero escrito con comas, 1,2 más 3,5, no me da un error. Lo que me da son tres respuestas distintas. 1, 5 y 5. ¿Cómo explico esto? Lo que me está pasando son tres respuestas distintas, 1, 5 y 5. Y eso es porque la coma no va a ser delimitador de decimal, ¿sí? Sino que va a ser separador entre valores. La coma no va a servir a separar valores. Entonces, como vamos a separar valores, el primer valor es un 1, coma, el segundo valor es 2 más 3, que es 5, coma, el tercer valor es 5. Por eso me dice 1, 5, 5. Esta operación sí la puede hacer, ¿no? ¿Vamos bien? La siguiente instrucción que está ahí es EMA igual a 0.00. ¿Sí? Esto, EMA, es básicamente tres letras juntas que nosotros elegimos de manera un poco particular, pero que va a tener más sentido cuando hablemos en el práctico que viene de error máximo admisible de un método numérico, ¿sí? Un poco lo charlado con Claudio en esto de los errores, ¿sí? Pero lo único que hizo esto fue hacer un proceso de lo que vamos a llamar una asignación. Vamos a agarrar y vamos a escribir empezando con una letra, puede ser letra con después números, pero empezando siempre con una letra, a definir lo que es un identificador, un nombre para una variable, que en este caso es EMA, pero podría haber sido papa igual a 3, ¿sí? Mientras empiece con una letra y sea letras y números no tenemos problema. Esto también es una asignación y se entiende como en la variable papa voy a guardar el número 3, es decir, lo que está a la derecha de la igualdad se quiere almacenar en lo que está a la izquierda de la igualdad. Así como en EMA guardé el 0.001, en papa guardé un 3. Y yo después, sabiendo que esos identificadores, esas variables contienen un valor numérico, puedo hacer operaciones. ¿Sí? Puedo, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuánto es 3 veces lo que yo tengo adentro de mi variable papa? O 3 veces lo que tengo en EMA. ¿Sí? 3 por EMA me dice que la respuesta a eso es 0.003. ¿Por qué? Porque EMA tenía el 0.001. ¿Sí?
Si yo vuelvo a hacer una asignación sobre una variable, en este caso le pongo 002 a EMA. Si yo la vuelvo a ver, digo, ¿qué tiene EMA? Me dice, mira, EMA tiene 0.002. El valor anterior ya lo perdí, se me fue, porque sobreescribí mi variable, ¿sí? Yo dije en principio que tiene 0.001. En algún momento de mi programa le digo, mira, ahora vale 0.002. Bueno, ya el 0.001 se perdió. La instrucción de acá abajo dice, mira, en esta variable quiero guardar el 0,001 y viene un poco de la mano con la anterior. No es un delimitador de decimales, entonces ¿qué hace? EMA igual a 0, separado de 001. 001 es 1, me devuelve un 1 como respuesta general y él dice, mira, en EMA guardé un 0, ¿sí? Que no es lo que queremos hacer. La siguiente instrucción, ¿sí?, es una función disp. Ya lo van a ver con Claudio cuando vean la próxima clase, pero disp viene de display, de mostrar un mensaje. Y lo que uno hace con display es mostrar un mensaje, y como las cadenas de caracteres se iniciaban con comillas dobles en planilla, acá se puede iniciar o con comillas simples o con comillas dobles, como quieran ustedes. A mí me gusta usar las simples porque me gusta, nada más, pero se puede usar cualquiera de las dos, ¿sí? Y acá uno elige qué cadena de texto quiere que aparezca en la pantalla. Si ponemos Hola Mundo, que es una cadena típica de pruebas de sistemas informáticos, fíjense que no me muestra ninguna respuesta ni nada, sino que me presenta en la pantalla el texto Hola Mundo. Van a ver que nosotros vamos a estructurar nuestros programas siempre de la misma manera, ¿sí? Y es, mi problema necesita datos iniciales, un algoritmo que procese esos datos de entrada, ¿sí?, y calcule algo, y después mostrar esos resultados. Vamos a mostrar los resultados con estos displays, ¿sí? Por ahora nos vamos a quedar con eso. Y vamos a tratar de resolver un poco lo que fuimos haciendo en la planilla con esto, ¿sí? Entonces, fíjense que yo tenía en mi ejercicio 1, ¿sí?, un volumen. Yo podría decir el volumen vale 0.75 metros cúbicos. ¿Todos ven la B corta que acabo de escribir o tengo que levantar un poco la consola? ¿Todos ven? Sí. Bien. Mi volumen de 0.75 y le puse una B corta, ¿sí? El enunciado ya me decía, acá pueden escribir o B, o vol, o volumen, algo que sea representativo de eso que quieren almacenar para que después les sirva en lo que sigue del código que va a usar, ¿sí? Cuanto más larga es el identificador, o sea, el nombre de esa variable, bueno, si después tengo la raíz cuadrada del volumen sobre la altura y escribí altura, ¿sí?, yo también puedo poner volumen del tanque, ¿sí? Bueno, si escribo todo esto, después me va a aparecer en la forma. Entonces, hay una relación de compromiso entre cuánto describe el identificador lo que yo quiero y después cuánto voy a tener que escribir de eso. Y bueno, podemos dejar Paul como relación de compromiso entre volumen del tanque y la B corta, ¿sí? O ponemos la B corta y podemos después poner, vamos a ver qué va a ser un comentario, ¿sí? Bueno, dejo la B corta porque así lo decía el enunciado. Necesito el número pi para tener constantes en Scilab, están acá, ¿sí? El pi lo voy a obtener de porcentaje pi. De hecho está en los códigos para probar, yo no llegué hasta acá, pero si hacemos porcentaje pi, fíjense que esos porcentajes son, esto es una variable permanente, ¿sí? Variable permanente se llama pi, cuando hago porcentaje pi me devuelve este número, ¿sí? Entonces con esto tengo el equivalente a la función pi con paréntesis que usamos allá en planilla. Bien. Entonces estamos tratando de calcular el diámetro, pero en nuestra consola de Scilab. Tenemos pi, ya lo puedo usar, el volumen lo conozco, me falta la raíz cuadrada. Dentro de las funciones para usar, la raíz cuadrada, todo esto está en inglés, desarrollado en inglés, entonces en inglés la raíz cuadrada es sqrt, que viene de squared root, ¿sí? La raíz cuadrada. Fíjense que si hago sqrt y entre paréntesis le pongo un número acá adentro, así como rquad le ponía un número en planilla, sqrt
de 16 me da 4. Fíjense que las respuestas numéricas, la respuesta es 4, terminan con un puntito. Esto me dice, mira, esto es el número 4. Lo podés guardar en una variable. Bueno, puedo decir que x es la raíz cuadrada de 16. Bueno, en x se calcula esto, raíz cuadrada de 16 me da 4, y hago una asignación. En x guardo el 4. ¿Sí? Tengo la raíz cuadrada, el volumen lo definí, voy a definir una altura, que es 1.5, por ejemplo, y ya tengo. Como probé varias cosas, voy a hacer borrar la pantalla para que no se nos empioje. Si yo escribo CLC, se me limpia toda esta pantalla, ¿sí? Sin borrar las variables, pero tengo el volumen, la altura, y ya sé que porcentaje pi es el número pi. Con mi fórmula de acá abajo, donde el diámetro, ¿sí?, es 2 veces por la raíz cuadrada SQRT de el volumen dividido pi dividido h. ¿Sí? ¿Lo ven? Le doy enter. Ay, ¿qué me quedó? B mayúscula, perdón. Tenía B minúscula. Y esto está buenísimo porque ya vemos uno de los errores que nos puede aparecer cuando nos confundimos. Yo definía B minúscula como 0,75 y acá dije hacémela 2 veces la raíz cuadrada de B mayúscula. Y me dice error 4. Variable indefinida B mayúscula. ¿Sí? En los identificadores, el nombre de nuestras variables distingue de mayúsculas y minúsculas. Entonces no es lo mismo B mayúscula que B minúscula, y no es lo mismo X mayúscula que X minúscula. ¿Sí? Si toco la flecha para arriba, fíjense que se ve la última instrucción que usé. Si la vuelvo a tocar para arriba, veo las otras instrucciones. ¿Sí? Eso es bueno cuando queremos corregir rápidamente una instrucción. Esto era B minúscula. Y ahora B minúscula sí está definida porque es 0,75, la tengo definida. Fíjense que D me dio 0.79884561. Bueno, acá está mostrando una cifra menos, entonces redondea este 561 a 46. ¿Sí? Pero numéricamente los resultados son idénticos. Siempre nos tienen que coincidir exactamente. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Ahora, ¿qué sucede? Si yo quiero agarrar otro valor de h para 2 y volver a calcular, tengo que ir y redefinir h y volver a ejecutar esto y mostrarlo. Entonces, cuando nuestros programas empiezan a ser más extensos en cantidad de instrucciones, ya tengo 10, 15 instrucciones, si quiero cambiar algo y tengo que volver a ejecutar desde la primera, la segunda, volver a escribirla y tal. No vamos a trabajar así porque es impráctico. Entonces lo que vamos a usar es esto que dice acá, que es Synode, que es una libretita con un lápiz. Cuando yo lo abro, me aparece un editor de texto. Y así como yo fui ejecutando una línea a línea, ¿sí?, una a una acá, puedo armar de manera organizada la línea 1, la línea 2, la línea 3, la 4, que se van a ir ejecutando en ese orden. Entonces, si ustedes no recuerdan, lo primero que hice fue decir, mira, el volumen es 0.75. Y una vez que estamos acá, podemos poner en nuestro código un poquito más de cosas, como comentarios. Con 2 barras, ven que cambia a verde. De negro, lo que yo escribo, si pongo 2 barras, cambia a verde. Esto es un comentario. Y yo en los comentarios puedo aclarar de qué va esto. Volumen del tanque en metros cúbicos. Esto no cambia en nada la solución que me arroje lo que yo vaya a hacer en mi programa. Lo único que importa es esta asignación. Guardo en B 0.75. Lo que escribo acá es un comentario, no hace nada. Pero ayuda al que lee y a nosotros que estamos armando el programa a acordarnos. Bueno, acordate, este es el volumen del tanque en metros cúbicos. La altura la definimos, bueno, le pongo 2.2. Así probamos con otro valor. Esta es la altura en metros. ¿Sí? Con estas dos calculamos el diámetro. Puedo venir acá y copiar la fórmula que estaba bien, no la que estaba mal. Como tercera instrucción, con el volumen y la altura calculamos el diámetro. Y esto es importante. Yo no puedo poner esta tercera instrucción arriba de la primera, porque primero tengo que tener un valor en la variable volumen, después tengo que tener un valor en la altura, porque necesito esos para poder hacer la cuenta del diámetro. ¿Sí? Entonces hay una cuestión estructurada de pasos. Primero la 1, después la 2, después la 3. El orden en que ponemos las instrucciones es importante, es muy importante. ¿Alguna duda hasta acá?
Para que me aparezca un mensaje en la consola es que viene esto de el display, ¿sí? Mensaje de salida. Perdón. Una vez que digo estas son las 4 instrucciones que quiero mostrar o que quiero ejecutar, tengo que darle como al botón de play que dice execute, y esto tiene que estar guardado. Ven que acá me dice sin título, untitled, con un asterisco. Entonces, en general siempre usamos guardar y ejecutar porque queremos que lo que modificamos se guarde, y si no, no se va a ejecutar de todas maneras porque nos va a pedir guardar. Entonces siempre en general es práctico poner guardar y ejecutar. La primera vez nos va a decir, bueno, dame un nombre del archivo, ¿sí? Se va a guardar un archivo que después nosotros vamos a poder subir a la entrega obligatoria, guardar en un pendrive, en la carpeta donde estemos trabajando de programación, ¿sí? Y le voy a poner prueba, ¿sí? Prueba.sc, le di guardar y ejecutar. Fíjense que acá lo que me está diciendo, voy a borrar la pantalla de vuelta, CLC, y voy a darle guardar y ejecutar. Fíjense cómo cambia acá. Esto es, ¿sí? Que se guardó y se ejecutó, y lo único que me aparece es mensaje de salida. Yo que quiero que me muestre el diámetro. Entonces lo que tengo que hacer es que esto me muestre lo que hay en D, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Ya vi eso que funcionó en la consola, sé que acá en D está el valor numérico. El tema es que yo para mostrar mensajes le dije que vamos a usar display. Display tiene texto, ¿sí? Entonces no es lo mismo tener un número que tener un texto. Y acá viene la instrucción que van a probar acá, ¿sí? Fíjense que si yo pruebo esto, me va a funcionar bien, ¿sí? ¿Y qué hizo? Display tiene que ser una cadena de texto. Entonces yo digo, la cadena de texto que es el carácter 2 más 2 igual a espacio, ¿sí? Pongo un más y me dice string de 2 más 2. Este es un número, 2 más 2 da 4. Y hay una función que está haciendo string de eso. String viene de un carácter, o de convertir a una cadena. String es de cadenas de caracteres, ¿sí? Entonces, un valor numérico lo puedo convertir a texto, ¿sí? Y unirlo a otro texto. Entonces, fíjense que lo que hizo fue calcular el 4, cambiarlo a texto y unirlo con la otra cadena que era 2 más 2 igual a espacio. Entonces, fíjense que si yo defino una cadena que es hola, espacio, y a eso le sumo otra cadena de texto que es mundo, ¿sí? Lo que se me forma es hola, espacio, mundo, ¿sí? ¿Qué está haciendo este símbolo de más como operador cuando tengo dos cadenas de texto? Me las está uniendo, las está concatenando, las está juntando en una sola. Entonces, el más, que nosotros estamos acostumbrados a que haga 3 más 4 y eso me dé un 7 numérico, el más va a funcionar bien cuando tengo número con número o cuando tengo texto con texto. Ahora, ¿qué pasa si hago 3 más hola? Quiero, a la izquierda tengo número, a la derecha tengo texto. Error 144. Operación indefinida para los operandos dados, ¿sí? Operación indefinida para los operandos dados. ¿Por qué? Porque el más dice, si es texto y texto lo puedo unir, si es número con número lo puedo sumar. Ahora me estás queriendo sumar texto con número y no puedo. ¿Por qué nos resulta útil esto? ¿Sí? Porque lo que ya les mostré, ¿sí? Esto me va a pasar lo mismo. 2 más 2 es 4, número, esto es texto. Cuando quiera mostrar ese mensaje me va a fallar, ¿sí? Lo mismo que acabamos de ver. Ahora, si yo tengo el resultado en una variable, mi resultado 4 está en una variable D, yo puedo usar el display, ¿sí? Y a esta variable que tiene el 4, que es un número, convertirla a texto. Entonces yo puedo hacer cálculos, no sé cuánto van a dar, ¿sí? En este caso sí, porque es muy fácil, ¿no? Pero en el caso de los diámetros del tanque no sé, de antemano. Pero sé que está en la variable D. Y puedo armar un mensaje que sea cuál es el resultado, ¿sí? Convierto esa variable numérica a texto, la uno con otro texto que yo quiera para mostrar el mensaje. Fíjense si hago string de D, como ese 4 punto, que se ve que es numérico, cuando hago string de D me muestra un 4,
me muestra un 4, pero no hay punto. ¿Se ve la diferencia? D tiene un 4. String de D es un 4. Pero ese es el carácter asociado al número 4. Esto es un carácter y esto es un número. Y se guardan distintos en las computadoras. ¿Sí? Esto usa 8 ceros y unos y esto usa 64 ceros y unos. ¿Sí? Es distinto. Dato de color. Si a alguno le interesa ver algo más, el texto sí se usa un formato que se llama código ASCII. Si alguno lo escuchó nombrar, el código ASCII es el que dice cómo con 8 ceros y unos puedo decir todas las letras del alfabeto que llamamos nosotros. Y algunos operadores más. Bueno, no quiero irme por las ramas porque lo que nosotros queremos mostrar es un lindo mensaje que diga el diámetro del tanque es... Entonces, toda esa cadena de texto, ¿qué es? Es algo indicativo al problema en cuestión. Yo sé que esto es el diámetro calculado, lo puedo comentar acá, pero el que usa el programa, ¿sí? Al final tiene que tener como salida algo en términos del problema. Entonces, pongo mi primera frase, el diámetro del tanque es, y acá quiero unirlo con el texto correspondiente, string de D. Fíjense que en azul se ponen las funciones que ya están predefinidas en el software que yo voy a usar. La raíz cuadrada está en azul, display está en azul, bueno, es medio celeste, ¿no? Yo estoy medio... ¿sí? String de D. ¿bien? Y si quiero completar el mensaje, quiero, bueno, el diámetro va a ser tanto, pero está en metro. Entonces puedo unir también más con, comillas, espacio M de metro. Fíjense que el texto siempre se pone en este otro color, ¿sí? Un color medio claro, no podría decir qué es, ¿sí? Pero este sería el color de algo que se identifica como el texto. Entonces, el diámetro del tanque es el valor que haya en la variable D, espacio metro. ¿Alguna duda? Si guardo y ejecuto esto ahora, se ejecuta primero la primera línea, la segunda, después la tercera, y dice el diámetro del tanque es 0.6588315 espacio M. ¿Sí? Si esto lo amplío un poquito más, se va a ver todo el mensaje en una sola línea. El diámetro del tanque es 0.6588315 metros. A ver si para 2.2 metros, ¿cuánto nos tenía que dar? 2.2 y 2.2. ¿Sí? 0,658831 redondeado esto así. ¿Se ve? Bueno, ninguna duda entonces con esto. Se ejecutan las instrucciones una por una. El martes ya van a desarrollar mucho más que se puede hacer. Lo único que nos falta respecto de lo que hicimos hoy nosotros es poder decidir si el tanque es muy esbelto o no. Y vimos que había una estructura que tenía un diagrama de flujo como este, que si había que evaluar una prueba lógica, esa prueba lógica fue ver si el número era mayor a 2, ¿sí? Si eso era verdadero, hacer algo, y si eso era falso, hacer otra cosa. Bueno, esa estructura la van a terminar de depurar en teoría, ¿sí? El martes, pero si yo escribo la traducción del si, tal condición, en inglés es if, si pasa tal cosa, y ya solito puse una barra y me apareció if, tag, then, fin. Todas nuestras estructuras tienen un inicio y tienen un fin. Esta es una estructura de selección, ¿sí? Necesita acá adentro una condición. ¿Cuál era la prueba lógica que teníamos que hacer o condición que evaluar? Si quién era mayor a 2. Ajá. Y entonces, ¿qué tengo que escribir acá? Si la cuenta h sobre d, porque yo tengo la altura en la variable h, el diámetro en la variable d. Si h sobre d es mayor a 2, entonces, ¿qué pasaba en ese caso? Muy esbelto. Entonces, este es valor si es verdadero. Esto es un comentario, no hace nada. Voy a hacer un display que diga muy esbelto. Y ahora hay que ver qué pasaba si era falso.
y eso no me lo completó a la estructura sola por defecto, porque a veces me puede interesar hacer algo si es verdadero y no hacer nada si no es verdadero. En caso de que sea falso no hago nada. Este sería el caso. Se fija si h sobre d es mayor que 2. Si eso es verdadero, ejecuta la instrucción de línea 9 y termina. Si es falso no hace nada. Entonces nosotros tenemos que decir, mira, si h sobre d es mayor que 2, entonces hace esto. Y si no, hace esto otro. Else viene de si no en inglés. Si h sobre d es mayor que 2, hace esto. Y si no, hace esto otro, valor si es falso. ¿Sí? Lo tenemos que completar nosotros. ¿Qué queremos que sea? Si es falso, display normal. Y esto completa nuestra estructura if. Así como acá en planilla nosotros pudimos hacer que se ejecute una cosa, mostrar este mensaje, o la otra, mostrar este mensaje, esto podrían, si bien estamos más acotados en planilla, esto en Scilab podría ser un montón de instrucciones. Y este ser otro montón de instrucciones. Todo lo que yo ponga acá, todas las instrucciones que yo complete acá van a ser, si fue verdadero, hace esto, también hace esto otro y lo demás allá. Si no, si fue falso, hace esto, pero además hace esto otro y lo demás allá. En este caso había que hacer una instrucción en cada caso. O muestro un mensaje o muestro el otro, así que me es suficiente. Van a ver que yo puedo decir, hablar de línea 8, de línea 9, de línea 10, ¿sí? Y por prolijidad dejar algunos espacios. Línea 4 es nada, es una línea vacía. No hace nada, no genera daño, pero es un espacio práctico para mí, como decir, bueno, puedo decir, tengo mis datos de entrada, tengo mi cálculo de diámetro, muestro el mensaje, ¿sí? Y armar las separaciones como yo quiero. No hacen daño, obviamente se hace un poquito más extenso, pero cada línea o instrucción está identificada con un número de línea que si tengo un error, ¿sí? Me va a decir en la línea tanto de un script o de una función. ¿Estamos bien? ¿Lo probamos? Fíjense que el diámetro del tanque es 0,588315 y me dice muy esbelto. ¿Sí? Para ese tanque 2.2 era muy esbelto, porque la relación altura-diámetro era 3,34. Ahora si le ponemos un tanque de altura 1, le cambio la altura acá, 1, me dice el diámetro es 0,97720050 y es normal. ¿Se entiende? Entonces, se ejecuta o esta instrucción o esta instrucción a partir de la selección y evaluar una condición. Lo mismo que vimos en planilla, ahora lo estamos viendo en sí. Bueno, y ustedes dirán, bueno, pero yo tengo que cambiar a mano uno de estos y después tengo que poner 1.5. ¿No puedo hacer que se haga para todos los valores estos que tengo acá? Sí, pero ese es el problema de nosotros en la clase que viene o algunas más adelante, ¿sí? Por ahora vamos a ir de a uno. Ya vamos a ver estructuras en las que queremos repetir todo esto varias veces, cómo hacer, ¿sí? Lo van a ver en la teoría del mate. Y con eso retomamos la clase que viene.